Muy buenas a todos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os traemos los tan esperados estrenos de noviembre de Netflix 2021, así que ya sin más dilación, vamos con todo lo nuevo. Como siempre vamos por orden, se estrena la segunda temporada de Ridley Jones, La Guardiana del Museo, una serie para todos los públicos que, como digo, saldrá en Netflix el 2 de noviembre. Nos habla de la curiosa Ridley y sus amigos que protegen los tesoros del Museo de Historia Natural mientras mantienen a salvo su secreto mágico. Todo cobra vida por la noche, una historia que a muchos nos sonará de otra famosa película. El siguiente estreno no tiene nada que ver con el anterior, ya que es una buena película de cine actual. Hablamos de Más dura será la caída, que se estrena al día siguiente que el anterior, concretamente el 3 de noviembre, y tiene una temática del viejo oeste. Nos habla de el forajido Nat Love, protagonizado por Jonathan Majors, que descubre que su enemigo Rufus Buck ha salido de prisión, por lo que reúne a su banda para perseguir a Rufus y buscar venganza. 5 de noviembre, donde se estrena Love Heart. Una chica de Los Ángeles, desafortunada en el amor, se enamora de un chico de la costa este por una aplicación de citas y es ahí cuando decide sorprenderlo por Navidad, solo para descubrir que la han engañado. Pero el objetivo de su afecto vive, de hecho, en la misma ciudad, y el chico que la engañó se ofrece a tenderles una trampa si ella finge ser su novia durante las vacaciones. Igualmente, el mismo día se estrena No todos pudimos madurar. Los recuerdos de una época mejor invaden la vida de un hombre cuando recibe la solicitud de amistad de un viejo amor. Una película de origen asiático y que la verdad está muy bien elaborada. Vamos ya con el siguiente estreno, que tiene lugar el 5 de noviembre, por el que mucho habréis entrado ya que habéis visto la miniatura o quizás os lo hayan contado. Y es que sí, el 5 de noviembre, repito, se estrenará la tercera temporada de Narcos México. Al fin llega a la gran pantalla de Netflix, protagonizada por gente muy conocida. Para los que no la conozcáis, esta serie cuenta la historia real del ascenso al poder del cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, y el inicio de las guerras de la droga en el México de los años 80. Por su parte, Kiki Camarena es un agente de la DEA norteamericana al que trasladan desde California a precisamente Guadalajara para incorporarse a la investigación del recién nacido cártel mexicano. Gallardo comenzó su imperio traficando con marihuana y uniendo a todos los narcos del país con un propósito común, pero pronto su ambición le llevará a ver México como el mejor sitio para transportar la cocaína colombiana. Como veis, una historia muy entretenida que por fin llega a su tercera temporada. También el 5 de noviembre se estrena una película de policías. Se llama así y el título no puede ser más descriptivo. Parece que este día se nos junta todos los thrillers policíacos en Netflix. Es una atrevida apuesta audiovisual que combina un documental y elementos de ficción. La película da voz a una de las instituciones más controvertidas de México, la policía, y desentraña las causas de la crisis de impunidad que afecta al sistema de justicia. Una película o documental, como lo queráis ver, que la verdad tiene que estar bastante interesante sobre ver cómo funciona todo lo de México. Y ya llegamos al 10 de noviembre, donde se estrena Pacing, una película que tiene su preestreno en el Festival de Sundance 2021. Está en blanco y negro, pero la verdad es que la película tiene muy buenas críticas. Nos habla de Estados Unidos en la década de 1920, donde Claire es una mujer mulata casada con un racista blanco que se hace pasar por blanca, incluso ante su marido, para beneficiarse del estatus social y económico que les era negado a los negros en aquella época. Como veis, la sinopsis es bastante entretenida y propone una temática bastante interesante para disfrutar en todos los minutos de esta película. Llegamos al 12 de noviembre, donde se estrena otro gran thriller de acción con actores muy conocidos, entre ellos Ryan Reynolds y también The Rock o Dwayne Johnson. Nos habla de la Interpol, que en este caso envía una alerta roja, lo que significa que los departamentos de policía de todo el mundo
deberán estar alerta para capturar a los criminales más buscados. Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI con dos criminales rivales entre sí, una coincidencia que hará que suceda lo impredecible. Y ya pasamos al 19 de noviembre, donde se estrena Cowboy Bebop, una serie live action basada en el famoso anime Cowboy Bebop de Shinichiro Watanabe, basada en el fenómeno mundial de Sunrise, donde Cowboy es una serie que mezcla varios géneros a la manera de la música jazz. Narra la historia de un anárquico grupo de cazarrecompensas que huyen de sus pasados mientras persiguen por todo el sistema solar a los criminales más peligrosos. Incluso podrían salvar el mundo a un buen precio. También el mismo día se estrena TikTok Boom, 19 de noviembre. Está basada en el musical autobiográfico de Jonathan Larson, una historia que nos habla de John, un aspirante a compositor de obras teatrales que trabaja de camarero en Nueva York mientras escribe Superbia, que espera que sea el próximo gran musical americano y lo que finalmente le dé su gran oportunidad. John también se ve presionado por su novia Susan, cansada de poner las aspiraciones profesionales de John por delante incluso de su propia vida. A medida que se acerca el 30 cumpleaños de John, se siente abrumado por toda la ansiedad, preguntándose si su sueño merece la pena. Una película que la verdad está bastante bien, sobre todo para descubrirnos a nosotros mismos. Siguiente estreno ya el 21 de noviembre, donde se estrena la tercera temporada de Operación Éxtasis. Uno de los mayores productores de éxtasis del mundo, Ferry Buurman, lleva una vida de ensueño en la frontera entre los Países Bajos y Bélgica. Pero todo cambia cuando dos policías de incógnito intentarán infiltrarse en su vida y acabar con toda su red organizada. Una película europea donde si te gusta el narcotráfico no te la puedes perder. También ya se estrena el 24 de noviembre y ya casi cerrando todos los estrenos de este mes, Petty Roja, un especial musical festivo de animación en volumen de Artman. Cuando su huevo cae casualmente en un contenedor, Robin es criado por una cariñosa familia de ratones. A medida que va creciendo, las diferencias obviamente se van haciendo más evidentes. Robin emprende ahí un atraco para acabar con todos los atracos y demostrar a su familia que puede ser un buen ratón, pero acaba descubriendo quién es él en realidad. Una película de animación muy graciosa para todos los públicos. El mismo día también se estrenará el 24 de noviembre Bruised. Jackie Lewis es una luchadora de MMA caída en desgracia que ha fracasado en lo único que se le ha dado bien en la vida, pelear sobre el ring. Cuando su hijo Manny regresa a su vida, un niño de 6 años que abandonó cuando aún era un bebé, Jackie se verá obligada a vencer a sus propios demonios, además de enfrentarse a uno de los rivales más temibles del mundo del MMA. Para ello, primero tendrá que luchar para convertirse en la madre que su hijo realmente merece. Así que nada más, hasta aquí los estrenos de este mes de noviembre, que esperamos que os haya gustado, que os haya servido. Si ha sido así, espero que nos deis un gran like y os suscribáis con la campanita. Nada más, un saludo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.